Evangelio de diciembre 19, 2015, del Santo Evangelio según San Lucas. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irán delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos, y prepararle hacia el Señor un pueblo dispuesto a recibir. Pero Zacarías replicó: ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya estoy viejo, y mi mujer también es de avanzada edad. El ángel le contestó: Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba guardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: Esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este hermosísimo evangelio del anuncio del Hijo para el sacerdote Zacarías tiene una correlación. Precisamente es inmediatamente anterior al anuncio de la encarnación a la Virgen María. Hay un contraste muy importante. San Lucas, el evangelista médico, nos pone en contraste el Antiguo Testamento, el antiguo sacerdocio de los judíos, y la novedad increíble de la Virgen que concibe. Voy a ir por partes para tocar solamente algunos puntos, porque es un evangelio muy denso y es una buena parte, es largo, bendito sea Dios. Vemos cómo Isabel se dice: por fin se dignó Dios quitar el oprobio sobre mí. Era una consideración que todas las personas estériles habían pecado y estaban recibiendo de alguna manera un castigo de Dios, porque los hijos se consideraban una bendición de Dios. Era también y sigue siendo entre nuestros hermanos protestantes y nuestros hermanos judíos, hasta la fecha, signo de bendición de Dios la bienaventuranza, sobre todo material. Si te va bien económicamente es que Dios te bendice. Si no puedes tener hijos, si tienes dolores, si estás enfermo, si no te va bien en los negocios, entonces es que Dios no te bendice. Estás pagando alguna causa, alguna culpa. Pero ya vino el Señor a mostrarnos que todo sucede para bien de aquellos que aman a Dios. De todas formas, ese es el antecedente. Estos dos, Isabel y Zacarías, eran justos a los ojos de Dios. Cumplían los mandamientos, se esforzaban ambos. Es curioso ver aquí la costumbre tan arraigada en los judíos y todavía tan arraigada ahora mismo en nuestra Iglesia Católica Ortodoxa también, a diferencia de los latinos, como los presbíteros estaban perfectamente aceptados en ser casados, recordando pues
que el celibato en la Iglesia Latina Romana fue un requisito que el Santo Padre, si no mal recuerdo, San Gregorio Magno, allá por el siglo VI, siglo VII, comenzó a solicitar en función de que él era un monje, por lo mismo era célibe. Muy bien, ¿qué vemos precisamente en esta comparación? Que es el punto central que hoy quiero tocar. Les vuelvo a decir, la palabra de Dios es infinita, pero quiero tocar este punto. Comparar la respuesta de Zacarías con la respuesta de la Virgen María. La Virgen María era una jovencita que podía haber tenido desde 13 años hasta quizá 15 máximo, muy probablemente entre 13 y 14 años, que ya estaba entregada en matrimonio a José. José era ya su esposo legal, habían escrito en el libro de la sinagoga el matrimonio, pero todavía no se consumaba el matrimonio porque faltaba esta otra parte de la fiesta. La parte legal ya estaba. A los dos se les aparece el mismo ángel, el ángel Gabriel. Zacarías era un sacerdote anciano, necesariamente de la tribu de Aarón, porque solamente los de la tribu de Aarón, según la condición de los judíos, podía aspirar a ser sacerdote. Y este sacerdote de tantos años en el servicio no cree en las palabras de Gabriel, del ángel Gabriel. ¿Cómo podré estar seguro de lo que tú me dices? Yo ya soy un anciano, mi mujer también. ¿Qué esperaba? ¿O cómo está? Por un lado tenemos a la quejaritómene, a la siempre Virgen María, a la hecha llena de gracia, que goza del Espíritu Santo y aunque es una muchachita, es capaz de abrirse a la petición de Dios, inclusive al milagro de Dios. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, el poder del Altísimo vendrá a ti. No va a haber hombre para que concibas. La respuesta inmediata de la Virgen es: mira a la sierva del Señor, cúmplase en mí según tus palabras. En cambio, en aquel que debía estar más dispuesto a aceptar la palabra de Dios, viene el rechazo y la duda. ¿Cómo podré estar seguro de que lo que me dices es cierto? Es curioso porque este sacerdote no es capaz de ir siguiendo la secuencia, ni tampoco abrirse al deseo de Dios. Ni tampoco lo que se le estaba proponiendo a Zacarías era algo extraordinario, difícil ciertamente, porque ya habrían pasado muchos años de esterilidad de su esposa, en donde él continuaba orando. Y eso me lleva precisamente a mi reflexión. ¿Cuántos de nosotros esperamos ciertas cosas de Dios? Y cuando Él nos propone algo diferente, nos cuesta mucho trabajo aceptarlas. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios se acuerde, o mejor dicho, esté de acuerdo con lo que yo quiero, para entonces hacer la voluntad de Dios, que termina siendo no la voluntad de Dios, sino mi voluntad? Y quiero forzar a Dios a aceptar mi voluntad tal cual yo se la propongo. Hoy tenemos un llamado, desde mi punto de vista, a la humildad, a la apertura, a abrirnos a la magnificencia, a la bondad, a la misericordia de Dios, a la única verdad que es la realidad que se nos presenta desde Dios para nosotros, en humildad. Y ante este ejemplo que no es el mejor, de duda y rechazo, optar por el ejemplo magnífico de nuestra Santa Madre, la Virgen María. A ella les encomiendo, me encomiendo yo mismo, mientras seguimos en este camino de Adviento. Dios les bendiga, hermanos.